Foro Latinoamericano de Reguladores, Regulatel, integrado por los países de América Latina y el Caribe, más España, Italia y Portugal, se complace, por supuesto, en tener aquí la representación del vicepresidente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia de España, Ángel García Castillejo, y queremos conversar con él, dada su calidad, dado su conocimiento, su doctorado. Ángel es doctor en Derecho, además tiene especialidad en regulación de las telecomunicaciones, regulación del tema audiovisual, es doctor en Ciencia de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la Unión Europea, la UNESCO, un hombre de una extraordinaria experiencia, por lo que nos sentimos muy complacidos de conversar con Ángel García Castillejo. Me gustaría saber, Ángel, cuál es su criterio sobre el rol del regulador, en este caso en las telecomunicaciones, en su país, España, que forma parte de una comunidad mucho más amplia y que al mismo tiempo tiene serios y grandes desafíos en materia de regulación por los nuevos elementos y las nuevas tecnologías surgidas en estos tiempos. Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad es que encantado de poder participar en este foro de Regulatel, tener la posibilidad de poder interactuar, intercambiar criterios, opiniones, puntos de vista, de dialogar conjuntamente y sin límites de fronteras o de océanos de por medio. La verdad es que tanto en mi caso personal como en su conjunto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España nos sentimos muy vinculados, muy integrados junto con la comunidad latinoamericana y en ese contexto con Regulatel. Y respecto de la pregunta que me hace, yo diría que el papel del regulador de las telecomunicaciones hoy está en un momento de transformación profunda. Tradicionalmente el regulador era un actor centrado en infraestructuras, en garantizar el acceso a redes y en corregir fallos de competencia en mercados muy concretos. Hoy seguimos haciendo eso, pero en un entorno mucho más complejo. En el caso de España, la CNMC ejerce sus funciones bajo el marco del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, que refuerza el enfoque basado en análisis de mercado, proporcionalidad y promoción de la competencia efectiva. Esto significa que nuestras decisiones, por ejemplo, en mercados mayoristas de banda ancha, se fundamentan en análisis económicos rigurosos y en la identificación precisa de fallos de mercado. Pero lo relevante es que ese rol clásico está evolucionando. La conectividad ya no es un fin en sí mismo, sino la base sobre la que se construye toda la economía digital. Vemos también cómo las tendencias tecnológicas, como la virtualización de las redes y de mercado, están desdibujando las fronteras tradicionales de los servicios e infraestructuras digitales. Y eso nos sitúa a todos los reguladores en la intersección entre telecomunicaciones, servicios digitales y, en algunos casos, también contenidos audiovisuales. Por eso, en Europa, estamos avanzando hacia marcos complementarios. Pienso, por ejemplo, en el Reglamento de Servicios Digitales, la Digital Service Act, introduce obligaciones para plataformas online en materia de transparencia, moderación de contenidos y también afecta en su conjunto a los riesgos sistémicos. Aunque no es una regulación estrictamente de telecomunicaciones, afecta al ecosistema digital en su conjunto y los reguladores sectoriales como la CNMC o como el Indotel, en el ámbito de Regulatel, debemos coordinar nuestras actuaciones. Lo mismo ocurre con el Reglamento de Mercados Digitales, ¿no? El Digital Market Act, que aborda el poder de mercado de las grandes plataformas, de los grandes gatekeepers, y aquí vemos claramente cómo la política de competencia y la regulación sectorial convergen. Otro ejemplo sería la Ley de Datos, que reconoce el papel de los reguladores de telecomunicaciones puedan tener en la aplicación de las normas de cambio de proveedor e interoperabilidad de los servicios de procesamiento de datos como el cloud o el edge computing. En la práctica, para la CNMC esto implica tres cosas muy concretas. Primero, mantener marcos estables y previsibles para el despliegue de redes, como ha ocurrido con la fibra en España. Segundo, reforzar nuestra capacidad analítica para entender nuevos mercados. Y tercero, colaborar intensamente con otras autoridades, tanto nacionales como europeas.
Y aquí la dimensión internacional, Regulatel, donde tenemos una relación muy activa, vemos que muchos de estos desafíos son comunes en América Latina, aunque con diferentes grados de madurez de mercado. Por ejemplo, el reto de garantizar competencia en mercados con alta concentración o el de extender la conectividad en zonas rurales. Desde la CNMC creemos que la cooperación es una herramienta clave. Compartimos experiencias sobre modelos de acceso mayorista, sobre regulación de operadores dominantes o sobre cómo equilibrar inversión y competencia. Y a su vez aprendemos de modelos innovadores en América Latina, especialmente en políticas de inclusión digital. En definitiva, el regulador hoy no es solo un árbitro de mercados tradicionales, es un actor que debe entender la cadena de valor digital, actuar con rigor técnico y coordinarse a nivel nacional e internacional, como por ejemplo en ámbitos como Regulatel. Y esto exige instituciones sólidas, independientes y con una clara visión estratégica. Gracias, Ángel. ¿Cómo puede un regulador o los reguladores, cómo pueden promover la inversión y la competencia en mercados que están siendo movilizados, que están siendo transformados, como usted acaba de describir? Efectivamente, esta es una cuestión central en política regulatoria. Y la experiencia europea, y en concreto la española, es bastante clara. La buena regulación, en mi opinión, no es un obstáculo para la inversión, sino todo lo contrario, es una de sus condiciones necesarias. En primer lugar, la clave está en la seguridad jurídica. Los operadores invierten cuando existe un marco estable, predecible y basado en reglas claras. En la CNMC de España esto se traduce en procesos reguladores transparentes, consultas públicas abiertas y decisiones motivadas técnicamente. Un segundo elemento es el enfoque basado en mercados relevantes. Bajo el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, analizamos cada mercado para determinar si existe poder significativo de mercado y, en su caso, imponemos obligaciones proporcionadas. Esto evita una regulación excesiva o indiscriminada y genera confianza en el sector. En el caso concreto de España, un ejemplo concreto es el modelo de regulación de la fibra. Hemos buscado un equilibrio entre incentivar el despliegue de redes, permitiendo retornos razonables a quien invierte, y garantizar el acceso a terceros operadores en condiciones justas. Este equilibrio ha permitido una fuerte inversión privada y al mismo tiempo un alto nivel de competencia minorista. A esto, además, se suma un tercer factor, que es la simplificación regulatoria y administrativa. Muchas veces las mayores barreras a la inversión no están en la regulación económica, sino en procedimientos complejos para desplegar infraestructuras. Aquí la coordinación entre administraciones considero que es esencial. En América Latina este es un punto que aparece de forma recurrente en los debates que mantenemos en el seno de Regulatel. Además, la regulación debe adaptarse a la innovación. Pensemos en el despliegue de 5G, en el Edge Computing o en el Internet de las cosas. La regulación no puede quedarse anclada en modelos anteriores. Tiene que facilitar la experimentación, por ejemplo, a través de entornos de pruebas o enfoques regulatorios flexibles. Y en paralelo hay que tener en cuenta el contexto más amplio de la economía digital. Iniciativas como la Digital Market Act, la Ley Europea de Mercados Digitales, busca asegurar que los mercados digitales no se bloqueen por el poder de unos pocos actores, lo que también tiene implicaciones para la inversión a lo largo de toda la cadena de valor. En el ámbito internacional vemos enfoques complementarios. En Regulatel, muchos países estamos explorando fórmulas para combinar inversión privada con mecanismos públicos de financiación para zonas no rentables. Ese equilibrio entre mercado y política pública es esencial para cerrar brechas de cobertura, brechas sociales, brechas territoriales en nuestros países. Por tanto, si tuviera que resumirlo de alguna manera, diría que la regulación contribuye a la inversión y a la competencia cuando es predecible, proporcionada, tecnológicamente neutra y coordina con otras políticas públicas, y ese es el enfoque que tratamos de aplicar en la CNMC. Entendemos que la regulación es un escudo democrático para el ámbito de la regulación de las telecomunicaciones en nuestros países. ¿Cómo cree, don Ángel, que puede evolucionar la regulación en un ámbito tan dinámico, tan diversificado y que tiene tantos nuevos elementos? Bueno, la verdad es que la pregunta es apasionante. No tenemos ninguno la bola de cristal. Ojalá la tuviéramos.
pero creo firmemente que la regulación va a evolucionar de manera clara en tres grandes direcciones que ya estamos empezando a ver en la Unión Europea y en otras regiones como en América Latina. La primera es la convergencia regulatoria. Las fronteras entre telecomunicaciones, plataformas digitales y servicios audiovisuales son cada vez más difusas. Esto exige marcos más integrados. En Europa, por ejemplo, convivimos con el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Datos, la Ley de Mercados Digitales y, más recientemente, el Reglamento de Inteligencia Artificial. Todos ellos forman parte de un mismo ecosistema normativo. En el caso de América Latina, tenemos muy recientes los acuerdos, el Memorandum of Understanding entre Regulatel y la PRAI, por ejemplo. El segundo eje es el enfoque basado en riesgos. El Reglamento de Inteligencia Artificial, por ejemplo, introduce niveles de riesgo y obligaciones diferenciadas en función del impacto de cada sistema. Este tipo de enfoque es cada vez más relevante porque permite una regulación más precisa y eficiente. Y en tercer lugar, el tercer elemento es el de la cooperación institucional. Ningún regulador puede abordar solo los desafíos actuales. En la Unión Europea esto se traduce en redes de autoridades y mecanismos de coordinación como BEREC. Y a nivel internacional, foros como Regulatel consideramos que son fundamentales. En Regulatel estamos viendo un interés creciente por temas que van más allá de la conectividad, la gobernanza de plataformas, la protección de usuarios online o el impacto de la inteligencia artificial. Esto demuestra que la agenda regulatoria está convergiendo globalmente, aunque cada región adoptemos las soluciones a nuestras realidades respectivas. Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España estamos trabajando activamente en esta transición, no solo aplicando los nuevos marcos europeos, sino también reforzando nuestras capacidades internas, especialmente en análisis de datos, economía digital y cooperación internacional. Ahora bien, esta evolución también plantea retos relevantes. El principal, probablemente, es encontrar el equilibrio entre innovación y protección. No se trata de frenar el desarrollo tecnológico, sino de garantizar que ese desarrollo sea compatible con derechos fundamentales, competencia efectiva y bienestar del usuario. Un segundo reto es la implementación. Aprobar nuevas normas es solo el primer paso. Lo verdaderamente complejo, lo verdaderamente difícil, es aplicarlas de forma coherente, coordinada y eficaz. Y aquí la cooperación entre reguladores, tanto en la Unión Europea como en América Latina, será clave. Y hay un tercer desafío que me parece especialmente importante: el uso significativo de la conectividad. Durante muchos años hemos medido el éxito en términos de cobertura, pero ahora el foco debe ponerse también en cómo ciudadanos y empresas utilizan esa conectividad. Y ello exige políticas complementarias donde la regulación es una pieza más. En definitiva, la regulación del futuro será más transversal, más basada en riesgos y más cooperativa. Y sobre todo, estará cada vez más orientada a maximizar el impacto positivo de la digitalización en nuestras sociedades. Ya España ni Europa tienen preocupación por el tema de la brecha digital o la conectividad significativa. ¿Ustedes han resuelto eso o ese es solo un problema que nos afecta a los países vinculados históricamente con España y con Europa, como América Latina? No, la brecha es una realidad. Las brechas sociales, regionales, territoriales, económicas se mantienen y, por lo tanto, este es uno de los retos que entiendo que los reguladores, y en concreto los reguladores en materia de telecomunicaciones, en materia de comunicaciones electrónicas, aquí también incluye en el caso de la CNMC, también en el ámbito del audiovisual, creo que este es probablemente el principal reto que debemos asumir. Y es tener claro un principio regulatorio para todas nuestras actividades. La promoción de la competencia, la defensa de la competencia, el desarrollo de los mercados, de sectores como el de las telecomunicaciones o las comunicaciones en su conjunto, no son un fin en sí mismo. El fin último de la regulación es generar una situación, un entorno que cada vez sea y ofrezca mejores servicios, más servicios y más accesibles para el conjunto de la ciudadanía. El objeto último de nuestra regulación es, sin ningún lugar a dudas, el beneficio de los usuarios. Y esto implica que abarque al conjunto de todos ellos, sin exclusiones ni de carácter social, ni de carácter económico, ni de carácter territorial.
de alguna manera los servicios de comunicaciones, los servicios de telecomunicaciones que dan acceso a los ciudadanos, a la sociedad de la información, al conocimiento, en última instancia, al día de hoy se terminan erigiendo en una especie de derecho fundamental que estamos obligados a proteger y, por lo tanto, estamos obligados a cerrar esas brechas. Qué bueno, muchísimas gracias, don Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. Muy agradecido por esta conversación, por estos datos y estos elementos que apoyan mucho este foro latinoamericano de reguladores, Regulatel, del que España forma parte junto con Italia, Portugal y los países de América Latina. Hasta luego. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias a Regulatel.